Bueno, pues yo, como decíamos antes, bromado, me llamo José Luis Fernández Casadevante y todo el mundo me llama Cois, o sea, es un apodo cariñoso a mí y yo me presento como tal, o sea, que me puede llamar Cois con toda confianza. Así que, y bueno, pues yo estoy parte también de la cooperativa Garúa desde hace 12 años y bueno, pues además soy sociólogo de formación, no sé si de formación o de deformación, pero y bueno, pues además soy activista, ¿no? Del movimiento vecinal en Madrid desde hace bastante tiempo y bueno, pues además llevando temas de medio ambiente desde bueno, pues de esta mirada más vecinal. Y bueno, pues la sesión que quería compartir hoy con vosotras era, bueno, pues digamos que estaba planteada como en tres momentos. Uno primero bueno, pues con una pequeña provocación que empezaremos ahora, de una bueno, presentación, ¿no? Breve, en torno a media hora, bueno, de qué podemos entender, ¿no? Por esta idea de las ecotopías, por qué las consideramos relevantes y bueno, porque es interesante, ¿no? Empezar a reflexionar, ¿no? Sobre el papel que juega el futuro y las representaciones que nos hacemos de él en nuestra actividad. Y luego ahora abrimos una dinámica así más participativa, bueno, pues con algunas técnicas de las que utilizamos en talleres cuando trabajamos estas cuestiones pues un poquito más en profundidad. Y nada, y luego cerrar con algunas bueno, recomendaciones de materiales y cuestiones, bueno, pues que herramientas y tal, para que las podáis un poco conocer y que, bueno, pues luego las colgaremos, las subiremos al Drive para que, bueno, las tengáis disponibles o las podáis enlazar o lo que sea. Así que más o menos ese sería lo que traía preparado para este ratito. Bueno, pues digamos que yo parto mi punto de partida tiene que ver, ¿no? Como veremos ahora, de que yo creo que estamos viviendo un momento de inflación distópica y que nuestro imaginario cultural ahora mismo está dominado, si queremos decirlo así, por esta pulsión, ¿no? De la catástrofe, el colapso y la incapacidad de imaginar como sociedad. Ya no te digo a nivel individual, que a nivel individual también yo creo que nos cuesta, pues estos horizontes, ¿no? Más esperanzadores, más positivos, de cómo podrían, ¿no? Transformarse las cosas en positivo, ¿no? O sea, que os voy a compartir la pantalla. La idea es, bueno, os voy a contar un poco como en tres pequeños bloques, bueno, pues como una síntesis de las reflexiones, ¿no? Que yo llevo un tiempo haciendo en torno a estas cuestiones, ¿no? A ver, es que se me pone el botón este justo encima y no me deja ponerlo, hay que presentar. Vale. Bueno, la primera tendría que ver, ¿no? Con esto que os comentaba bueno, pues de mi percepción, ¿no? De esta inflación distópica, comentaba ahí Kataisa, ¿no? Sí. Esta idea, ¿no? Del monocultivo de la cultura distópica, ¿no? Es decir, que si pensamos en series, si pensamos en cine, en literatura, en buena medida, bueno, pues videojuegos, lo que nos invade es bueno, pues esta hegemonía cultural, ¿no? Y que, bueno, pues nos lleva generalmente a que nuestra sociedad tenga mucha facilidad, ¿no? Para imaginar su, su colapso, utilizando el propio título de esta serie, tenemos capacidad, ¿no? Para mirar los peores rasgos de nuestro presente y eso sí los tenemos facilidad para proyectarlos hacia el futuro, ¿no? Somos capaces de imaginar la erosión de la democracia, el deterioro de los ecosistemas, el avance, si queremos, pues de las dinámicas, ¿no? Más heteropatriarcales, autoritarias, es decir, todo esto somos capaces de trasladarlo, ¿no? A nuestro imaginario y proyectarlo, ¿no? Con relativa facilidad, ¿no? Sin embargo, además, este monocultivo de la cultura distópica convive, ¿no? Con la propia representación que nos estamos haciendo de lo que es ya información, ¿no? Es decir, que las imágenes que nos está devolviendo la realidad no hacen más que reafirmar en buena medida cómo este fin del mundo ya está muy visto, ¿no? Es decir, que esta sensación de que el fin del mundo es algo que conocemos, puesto que ya lo hemos visto, ¿no? En películas, series y que la realidad se parece demasiado a la ficción, más que movilizarnos, más que conmovernos, ¿no? Y llevarnos a la acción,
en general, lo que propicia es, a nivel psicológico, el efecto contrario, ¿no? Es decir, que nos reconcilia, ¿no?, con un presente insoportable. En la medida en que somos incapaces de imaginar un futuro mejor, el presente se convierte en un espacio, bueno, pues más soportable, más habitable, si lo que nos está esperando a la vuelta de la esquina es todavía peor. Es decir, que cuando solo somos capaces de proyectar futuros negativos, el presente, por malo que sea, se convierte en algo más, bueno, pues más habitable, más soportable, y somos capaces, ¿no?, de acostumbrarnos a la normalidad con una capacidad asombrosa, ¿no? Y salía en vuestras palabras, ¿no?, también esta idea de la ansiedad, ¿no?, y de cómo, bueno, pues están en nuestro contexto actual predominando, ¿no?, estas emociones negativas a la hora de pensar sobre el futuro, ¿no? Hace poco se publicaba por parte del Ministerio de Transición Ecológica una encuesta, ¿no?, en la que preguntaban a la gente sobre su percepción, sobre el cambio climático. Cuando hablaban del cambio climático, ¿qué sentían, ¿no? Y las dos palabras eh, que, que mayoritariamente aparecían eran impotencia y disgusto, ¿no? Es decir, que nos damos cuenta de que esta representación del futuro, bueno, pues nos amarga, nos genera ansiedad, genera un clima, ¿no?, de depresión colectiva, y esto, bueno, pues más que indignarnos y movilizarnos, genera, ¿no?, una suerte de impotencia, de incapacidad o de bloqueo, ¿no? Y yo creo que esto es bueno, pues como un elemento a tener en cuenta, ¿no?, dentro de estas cuestiones, ¿no? Además, muchas veces en estas representaciones, ¿no?, que se hace de las comunidades, ¿no?, de supervivientes en las series o en la propia, en esta serie de documentales, ¿no?, que hace National Geographic, pues los preppers son la gente que se está tratando de anticipar o preparar al colapso de la civilización. Mayoritariamente lo que nos encontramos son aproximaciones como de Robinsones modernos, ¿no? Gente que a nivel individual o en pequeños grupos de afinidad lo que transmite, ¿no?, es una desconfianza hacia la sociedad, hacia las instituciones. Se reafirman, ¿no?, estos valores neoliberales: individualismo, competencia, la lucha, ¿no?, de unos contra otros, cualquiera se convierte en un enemigo. Es decir, digamos que este imaginario ya no forma parte solo de la ficción, sino de parte de nuestra propia realidad y de su representación, ¿no? O sea, que hay un riesgo, ¿no?, yo creo ahí bastante importante. Y bueno, pues yo creo, esto ya es también, bueno, es una mirada personal, ¿no?, que creo que esto denota también, ¿no?, una pérdida del final de un mundo compartido, ¿no? Yo creo que el auge de fenómenos, ¿no?, por minoritarios que sean, como el terraplanismo, tiene que ver, ¿no?, con esta impugnación, ¿no? Hay una pulsión también de cuestionar, ¿no?, esta realidad, por un lado, que se vuelve insoportable, pero por otro lado lo hacemos desde posiciones que nos llevan a una imposibilidad, ¿no?, de tener un espacio común, compartido, y de tener, ¿no?, un diagnóstico y de una hoja de ruta, ¿no?, de intervención sobre la realidad común, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, pues es algo de lo que late, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Es decir, que después de una inundación, paradójicamente, lo primero que escasea es el agua potable. Y yo creo que con esto de los imaginarios distópicos nos pasa algo parecido, ¿no?, que ante esta inundación de imaginarios distópicos nos faltan imaginarios potables, ¿no? Nos faltan relatos, narrativas, formas de visualizar que el futuro, en los cuales el miedo, ¿no?, no venza sobre la esperanza, o las pesadillas no se impongan sobre los sueños, ¿no? Así que, bueno, digamos que nos encontramos, ¿no?, en buena medida como el coche de Regreso al Futuro, con el DeLorean roto y con una incapacidad, ¿no?, para viajar hacia futuros que puedan ser esperanzadores, ¿no? Y sin embargo, el futuro está cada vez más presente, ¿no?, en muchos elementos de nuestras sociedades. Es algo que, ante esta confusión, preocupación o incertidumbre que habéis nombrado, bueno, es algo que empieza a estar, ¿no?, en nuestras preocupaciones más colectivas, ¿no? Yo creo que tenemos la sensación de estar viviendo, ¿no?, un punto Hombar. Un punto Hombar en ciencia ficción es el momento en el cual se ubican, ¿no?, estas
estas novelas de ciencia ficción o estas historias que se llaman ucronías, ¿no? Y son historias en las cuales el presente, o sea, digamos, la realidad podría haberse bifurcado, ¿no? El mundo podría haber sido de otra manera si en determinado contexto hubieran sucedido otras cosas, ¿no? Se sitúan, digamos, estos puntos Hombars, es el momento en el que se sitúan estos parteaguas históricos, ¿no? Y dan pie a ficciones bastante chulas, como, bueno, pues la de la izquierda sería La historia del hombre en el castillo, que es una novela de Philip K. Dick, en la que, bueno, se preguntan qué hubiera pasado, ¿no? Si los nazis y los japoneses hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O este cómic que es bastante chulo, que se plantea que Superman, en vez de haber caído en Estados Unidos, en la América capitalista, hubiera caído, ¿no? En la Unión Soviética y fuera un superhéroe al servicio del proletariado, ¿no? Bueno, digamos que el punto Hombar sería el momento en el que este parteaguas se rompe, ¿no? Yo creo que a futuro, estas décadas, digamos, esta década que vamos a vivir ahora, va a ser vista, ¿no? Como un punto Hombar que realmente va a condicionar, ¿no? Las decisiones que estemos tomando, ¿no? Ahora en estos años, en buena medida van a condicionar tanto el futuro como las posibilidades, ¿no? De seguir eligiendo dentro de ese futuro que finalmente se vaya imponiendo, ¿no? Además, es interesante el pensar, ¿no? Cómo hay una preocupación, o sea, que los escenarios de futuro, esta reflexión sobre el futuro, es algo que ha formado parte, bueno, pues de la reflexión de nuestras sociedades en determinados estamentos, instituciones, y que las primeras sistematizaciones, ¿no? Del trabajo de escenarios de futuro tienen que ver con su dimensión militar, es decir, que fueron los ejércitos, ¿no? Los primeros en empezar a tratar de hacer ejercicios de anticipación, ¿no? Sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, con el clima de la Guerra Fría y demás, bueno, pues a trabajar, ¿no? En una construcción como más metódica, modélica y sistemática de escenarios de futuro, ¿no? Posteriormente es algo que ha ido pasando también a la ciencia, ¿no? Es decir, que pensemos en el propio panel intergubernamental del cambio climático, lo que hace es construir escenarios de futuro, ¿no? Modelizaciones, o una de las obras que ahora se cumplió justo 50 años, más famosas y que sería, ¿no? Pues una de las obras, si queremos, un poco percusoras, ¿no? Del movimiento ecologista, como sería el informe de los límites al crecimiento, ¿no? Coordinado por Donadela Meadows. Bueno, pues yo creo que no hace más que también pensar cómo serían nuestras sociedades, en este caso a 50 años, y vemos cómo además lo han ido clavando, ¿no? Con un nivel de exactitud que es pasmoso, ¿no? Es decir, este informe, bueno, lo coordinó con un equipo de científicos del MIT, ¿no? Y es, bueno, como un elemento bastante interesante, ¿no? Y recientemente esta preocupación por el futuro ha ido llegando también a la propia política, ¿no? Es decir, que pensemos en cómo, por ejemplo, el gobierno sueco hace 2 años montó, ¿no? Una estructura ministerial que se llama el Ministerio del Futuro. Y este Ministerio del Futuro lo que hace es tratar de pensar determinadas políticas a largo plazo para su país, tratando, ¿no? De sacar temas que se consideran estratégicos, tanto de la disputa partidista como del clima, ¿no? De polarización que muchas veces impide, ¿no? Yo creo este pensamiento, ¿no? Un poco más a largo plazo. Pensemos en Macron. Macron hace poco montaba el Equipo Rojo, que no era más que un grupo de escritores de ciencia ficción que empezaban a asesorar al ejército francés en temas de seguridad nacional ante posibles, ¿no? Amenazas y anticiparse ante riesgos futuros. Pensemos en el propio gobierno español, que te ha montado hace 2 años también una oficina de prospectiva, ¿no? Una oficina orientada a reflexionar sobre el futuro, a sacar su primer informe, que es España 2050. Y bueno, se le pueden hacer muchas críticas, pero en sí misma la creación de la oficina yo creo que es muy interesante, y empezar a introducir, ¿no? Esta necesidad de pensar en clave de futuro en la propia política es un elemento, yo creo, novedoso, ¿no? Y que, si queremos, todavía un poquillo marginal, pero que, bueno, pues que considero que va a ir ganando peso y que es, bueno, pues muy relevante, ¿no? Y sin embargo, pues los movimientos sociales, ¿cómo nos relacionamos con el futuro, ¿no? Pues en buena medida parece que pensar sobre el futuro es una pérdida de tiempo, es decir, que es algo a lo que no le dedicamos esfuerzo, ¿no? Es decir, que, bueno, pues nos comen las urgencias por un lado, y por otro lado, no sé,
predomina o ha predominado hasta hace poco cierta sensación de que esto es un poco, bueno, pues una pérdida de tiempo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que no debería de ser así, ¿no? Que deberíamos de empezar a preocuparnos por reflexionar sobre el futuro y a la vez tratar de hacerlo de forma alternativa, ¿no? A cómo nos están imponiendo, ¿no? El reflexionar sobre este futuro, ¿no? Y aquí entraría esta parte un poco pues, más de trabajar, ¿no? Desde esta óptica que llamamos las ecotopías o la construcción de utopías, ¿no? Es decir, que el pensamiento utópico, la literatura utópica siempre ha tenido una relación muy estrecha, ¿no? con las prácticas transformadoras, ¿no? Que el mayor mérito del utopismo no es su literatura, a pesar de que haya algunas buenas obras literarias, mayoritariamente son malas obras en cuanto a literatura, pero son grandes obras tanto en cuanto a capacidad de proyectar, de construir reflexiones sobre el futuro, como de provocar que grupos de personas se movilicen y traten de llevar al mundo real muchas de las propuestas que surgieron, ¿no? En el plano de la ficción, ¿no? Yo creo que eso es quizás uno de los mayores méritos, ¿no? Del utopismo, tiene que ver con pensar esta relación constructiva, ¿no? Entre realidad y ficción, y de alentar el experimentalismo social, ¿no? Que yo creo que es algo o un elemento que forma parte, ¿no? de los hilos utópicos desde, bueno, pues desde finales del siglo XIX hasta las oleadas, ¿no? De los años 70, con elementos de ciencia ficción, o esta novela, ¿no? Que es también un gran clásico, Ecotopía, y bueno, pues el pequeño germen que podíamos estar empezando a intuir que de unos años a esta parte empieza, ¿no? a bullir, ¿no? Bueno, nosotros hemos empezado con esta preocupación a hacer talleres prácticos, ¿no? Con movimientos sociales, ecologistas, vecinales, educativos, sobre estas cuestiones, ¿no? Planteándonos la necesidad de dotarnos de tiempos, de espacios y de metodologías de trabajo que nos ayuden a construir colectivamente estos escenarios, ¿no? Porque consideramos que es clave además el democratizar esta construcción de escenarios de futuro. No podemos permitirnos dejarlo en manos, ¿no? Tanto de las industrias culturales, ¿no? Orientadas a esta creación distópica, como, bueno, en manos de profesionales, sino que yo creo que lo que planteamos es la importancia de que, por imperfectos, sesgados o con todas las carencias que le podemos encontrar a los escenarios de futuro que construyamos, tenemos que hacer y democratizar este ejercicio. Todas las personas tenemos algo que aportar y miradas, ¿no? Que pueden enriquecer esta labor, ¿no? De construir escenarios sobre el futuro, ¿no? Cómo deseamos que sean esos futuros, ¿no? Además, nosotros, uno de los matices que incorporamos, ¿no? Al trabajar estas cuestiones tienen que ver con lo que llamamos combinar el realismo ecológico con la creatividad colectiva. Por realismo ecológico planteamos la necesidad de no hacer escenarios de futuro fantasiosos, es decir, no nos gusta o nos imponemos límites, ¿no? A la hora de pensar el futuro, que tienen que ver, yo creo, bueno, pues con esta idea del donut de la economista Kate Raworth, que nos habla, ¿no? De un suelo de necesidades sociales que deben estar cubiertos para que, bueno, pues accedamos, ¿no? A una vida digna, y un techo ambiental que no podemos superar si queremos que nuestro estilo de vida sea perdurable en el tiempo, ¿no? Digamos que ese donut, ese que ella denomina el espacio seguro y justo para la humanidad, es aquello sobre lo que podemos especular, crear, imaginar, y es, digamos que con estas limitaciones, este pequeño, digamos, encorsete, donde liberamos, ¿no? Nuestra imaginación y generamos dinámicas para desarrollar, ¿no? Esta construcción de escenarios de futuro. Esto además se vincula, ¿no? A lo que comentaba, era Clara, me parece, bueno, ahora pasa, me ha ido para atrás. Vale, bueno, con lo del tema que es que intentaba acordarme de la persona que lo había dicho, pero de memoria me ha fallado. La necesidad de pensar a largo plazo, ¿no? Es decir, que, bueno, pues digamos que nuestra sociedad está encerrada en un cortoplacismo y en una mirada excesivamente presentista de la realidad, y
bueno, pues digamos que se está empezando a replantear, ¿no?, la necesidad de el pensar, ¿no?, el tener objetivos trascendentes, integrar pensamiento sistémico, el recuperar, ¿no?, lo que llaman el pensamiento o la forma de construir las catedrales, ¿no?, que tiene que ver con obras. La transición ecosocial tendríamos que planteárnosla, ¿no?, como una obra intergeneracional, es decir, ninguna de las personas que estamos aquí, aunque tuviera éxito o que tuvieran éxito, ¿no?, las transiciones ecosociales, serían un proceso que llevaría décadas y que quienes lo han empezado probablemente no vayan a ver el final, ¿no?, como sucedía con las catedrales antiguamente, ¿no? Es decir, que tenemos que empezar a pensar, ¿no?, en proyectos compartidos como sociedad que tengan esta mirada intergeneracional, la preocupación, ¿no?, por ser buenos ancestros, ¿no?, que es el título de un libro que justamente se va a traducir ahora al castellano, que hemos estado ahí dándole caña a una editorial para que lo sacara, y que precisamente reflexiona, ¿no?, sobre la paradoja, ¿no?, de que vivimos, ¿no?, cada vez más tiempo, tenemos mayor esperanza de vida, pero a la vez cada vez pensamos menos, dedicamos menos tiempo a pensar sobre el futuro, ¿no? En una de estas investigaciones planteaban, ¿no?, cómo del tiempo, ¿no?, que le dedica una persona a pensar sobre el futuro, pues si fueran 100 minutos, de esos 100 minutos le dedicábamos, ¿no?, pues en torno a 60 a pensar qué haremos hoy o mañana. Es decir, ese es nuestro horizonte temporal en el que predomina nuestro pensamiento sobre el futuro, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar en torno a 5 años, bueno, pues este pensamiento sube en torno a un 15-20% y a partir de 10 años llega en torno a un 5%, ¿no? Es decir, que nos queda, prácticamente le dedicamos en torno a un 5% de nuestro tiempo, cuando le dedicamos a pensar sobre el futuro, a pensar a largo plazo, ¿no? Es decir, que bueno, pues es algo que deberíamos también el replantearnos, ¿no? Y esto nos lleva a imaginar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tendríamos que imaginar en estos escenarios de futuro, ¿no? O ¿qué es lo que trabajamos, ¿no? Pues cómo serían las formas de movernos, de alimentarnos, de ir a la escuela, de relacionarnos, de habitar, ¿no?, un espacio, de convivir, cómo sería el arte, y cómo serían, ¿no?, los conflictos intergeneracionales en otras sociedades que tuvieran otro tipo de matrices, ¿no?, sociales y económicas. Y digamos que en buena medida lo que vamos a trabajar ahora tiene que ver con esto que llamamos el ver, ¿no?, el árbol en la semilla. Es lo que cuando trabajamos sobre futuro llamamos mirada apreciativa y tiene que ver con el hacer el ejercicio inverso, ¿no? Generalmente cuando miramos nuestras alternativas, los proyectos que están tratando, ¿no?, de poner en marcha otras lógicas y otras prácticas en nuestros entornos de proximidad, pues vemos, ¿no?, todo lo que les falta, sus sesgos, sus carencias, sus límites, sus fallos, y escasas ocasiones dedicamos a pensar cómo serían, ¿no?, estos movimientos en contextos económicamente favorables, con normas regulatorias que los apoyaran, con apoyos comunicativos e institucionales, y cuáles son las potencialidades que encierran, ¿no?, muchos de estos movimientos, ¿no? Y mirarlos desde ahí, yo creo que es un elemento que nos ayudaría, ¿no?, a proyectar, a encontrar, digamos, elementos a partir de los cuales poder construir escenarios de futuro que resulten esperanzadores, inspiradores. Cuando hacemos estos trabajos, tratamos, ¿no?, de incorporar también a ilustradores, ilustradoras, gente del mundo del arte, de la comunicación, para que pueda hacernos, ¿no?, una devolución de estos trabajos, no solo a partir de, bueno, pues de las reflexiones, ¿no?, que se van construyendo en torno a los talleres, sino que pues, nos hagan, ¿no?, esta devolución con otros lenguajes, ¿no?, y otros códigos que manejan, ¿no?, estas personas, ¿no? Por ejemplo, este es un cómic, bueno, son unas viñetas, ¿no?, de un cómic que elaboró Miguel Brieva a partir de participar en uno de estos talleres, ¿no?, de ecotopías. Y yo creo que, bueno, pues reflexiona, ilustra y nos genera, ¿no?, elementos que son visualmente más atractivos y que nos ayudan, ¿no?, a compartir estos materiales de futuro de forma que le resulten a la gente más atractivos, ¿no?, y que nos ayuden bueno, pues a cultivar esta nueva sensibilidad que yo creo que deberíamos de ir construyendo, ¿no? Yo creo que ahí
este papel del arte y de la comunicación, pues, bueno, pues va a ser determinante. A mí me gusta mucho esta imagen, es el primer concierto que se dio en Barcelona en el Palau de la Música de allí, y como era todavía en plena pandemia, el concierto se dio para 1000 y pico plantas, ¿no? Es decir, se pusieron 1000 y pico plantas utilizando las butacas y fue un concierto, bueno, pues al público vegetal, ¿no? Yo creo que, bueno, pues más allá de la imagen, creo que este tipo de acciones, ¿no?, que deberían de proliferar nos ayudan, ¿no?, a tener, ¿no?, a cultivar esta sensibilidad de una relación alternativa, ¿no?, con otras personas y con la naturaleza. Desde la poesía también se ha venido trabajando últimamente. Este es el Festival de Ecopoesía que se realiza en el Valle del Jerte, va por su 3ª edición y, bueno, digamos que es otro código en el torno al cual se está trabajando, ¿no? Este proyecto es otro que a mí me encanta, se llama Borradores del Futuro y es un proyecto radicado en el País Vasco, en el cual van poniendo en contacto, ¿no?, a narradores y narradoras con experiencias, ¿no?, alternativas del País Vasco y construyen a partir de una experiencia real una fábula sobre el futuro, ¿no? Y pues ya sea el movimiento pacifista, ya sea un movimiento vecinal, movimientos juveniles, las redes de cuidado mutuo durante el COVID, una escuela que funciona como una comunidad de aprendizaje. Es decir, bueno, pues hay diversas fábulas para diversos movimientos, ¿no? Yo creo que es un elemento muy interesante en cuanto a generar, ¿no?, estos encuentros entre creadores, creadoras culturales y movimientos o iniciativas, ¿no? Y cómo, bueno, yo creo que esta preocupación, ¿no?, por los escenarios de futuro ahora mismo está dentro también del catálogo de actividades, ¿no?, que desarrolla la propia UNESCO. Ha desarrollado un área de trabajo sobre alfabetización prospectiva, lo llaman, ¿no?, pero que tiene que ver con esta creación de escenarios de futuro. O, bueno, se acaba de sacar este manual, que ya os lo compartiré también, que está bastante bien, ¿no?, así como síntesis de algunas herramientas y de por qué es interesante trabajar, ¿no?, colectivamente y grupalmente sobre la construcción, ¿no?, de escenarios de futuro, ¿no? Y bueno, por cerrar, el hacerlo con esta frase de Einstein que a mí me gusta mucho, ¿no? Es decir, que él planteaba que en momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? Yo creo que uno de los elementos que vamos a tener que reactivar si realmente queremos transitar hacia otras realidades va a ser nuestra imaginación política, ¿no? Yo creo que ahí es bueno, como el elemento, ¿no?, en torno al cual os planteo que sigamos jugando hoy. Vamos, de hecho, a pasar, ¿no?, a este plano de lo alternativo y os voy a proponer, ¿no?, el hacer una pequeña, ¿no?, dinámica. Vamos a empezar, os voy a plantear que penséis, ¿no?, una alternativa que os guste de vuestro entorno, que conozcáis mínimamente y que pensáis, ¿no?, que tiene algunos de estas semillas, ¿no?, de alternativa, de cambio sistémico, aunque puedan estar todavía sin haber llegado a germinar del todo, ¿no? Y que, bueno, que sean experiencias de las que participáis, de las que conocéis, que tenéis contacto, y que elijáis una. Y que penséis en una alternativa. ¿Más o menos la tenemos elegida? ¿Sí? ¿Todo el mundo tiene una? Vale, pues ahora os voy a mandar 5 minutos a grupo pequeño, ¿vale? Os vamos a hacer 3 grupos y os vais a ir al grupo, y en ese grupo lo que vais a hacer es presentar cada persona cuál es la alternativa que ha elegido y poneros de acuerdo en seleccionar una que puede ser alguna de la que lleváis o alguna que surja a raíz de estar charlando en grupo, ¿vale? Es decir, y en 5 minutos volveremos y compartimos, ¿no?, cuál es la alternativa sobre la que vamos a trabajar, ¿vale? ¿Sí? Ahora lo que os voy a pedir es a ver, por un lado, que digáis cada grupo bueno, pues qué alternativa habéis seleccionado para trabajar. Alternativa. ¿Y lo hacemos ya? Sí, claro, sí, sí, sí. Vale, pues Benza hablará de una y yo de otra. Pues al final, como nos quedamos dos solos.
Tenéis que elegir una. Una. Por grupo, claro. Cada vale, uno lleva vale. uno, pero como grupo tenemos que elegir una para trabajar. Vale. Porque si no es... Pues venga, que me parece más potente lo que hablamos. Bueno, sí, nosotros, bueno, en realidad hablamos de dos cositas y tal, pero al principio lo que más surgió, sobre todo pues por el tema de la magnitud que alcanzó, fue la movilización que hubo aquí en Tenerife hace unos meses contra el puerto de Fonsalía. Que bueno, y en su momento también hubo bastante movilización contra el puerto de Granadilla, lo que pasa es que esa batalla la perdimos, aunque el tiempo demostró que al final eso es dinero que se malgastó y eso está ahí para nada, pero bueno. Pero con el tema del puerto de Fonsalía sí es verdad que la sociedad, yo creo que en parte escarmentada por lo que había pasado en Granadilla, se movilizó rápidamente a través de redes y la verdad que fue toda una sorpresa, porque sinceramente no me esperaba yo que la gente reaccionara tan rápido, y también incluso figuras de varios campos, pues también alzaron la voz, salió incluso a nivel internacional, National Geographic y tal. Y entonces, pues gracias a eso, pues de momento el proyecto quedó parado, se ve que a los partidos políticos como que les entró el miedo, ¿no? Y quedó parado, entonces digamos que esa movilización... Vale. Os voy a pedir, Benza, que la penséis, es decir, digamos que ahora no estamos, o sea, la movilización, o sea, en vuestro caso, si nos quedamos con la movilización de lo del puerto, sí, tenemos que pensar en algo más como propositivo, es decir, a partir de esa movilización, ¿vale? Es decir, no es, digamos que si la agenda ecosocial tiene, digamos que tenemos que manejar una doble agenda, por un lado resistir la barbarie que nos impone, sí, digamos, frenar la agenda del enemigo, por decirlo así, y otra parte, desplegar, ¿no? Una realidad alternativa, ¿no? Que pueda sustituir a la realidad que no nos gusta, ¿no? Pues en vuestro caso sería, a partir de eso, desplegar, ¿no? ¿Vale? O sea, lo digo porque para situar un poco el plan un poco de la alternativa, ¿vale? Vale. ¿Otro grupo que nos contáis que ha salido? Nina, dale. Ánimo. Oh, venga, Stephanie. No, entonces tú. Vale, bueno, nosotros estuvimos pensando en una actividad, bueno, en una asociación también creo que es, no estoy segura cómo están actuando, pero bueno, es un grupo que se llama Mundo Creativo Gran Canaria, que están haciendo, digamos, actividades turísticas en grupos pequeños, no solo visitando lugares para visitar turísticamente, sino dejándoles mejor de lo que estaban. Entonces significa que ellos, por ejemplo, no he participado en una actividad, yo digo lo que comunican, ¿no? Comunican en Instagram, por ejemplo, la foto de las rutas que hacen, que es por toda la isla, puede ser en el sur, en el norte, caminatas, excursiones en bicicleta, y cada vez que hacen ese tipo de cosas, luego también hacen una limpieza, significa en el camino, cuando van caminando, recogen basura y sacan una foto al final de todo eso para comentar que no solo han visitado las cosas turísticamente, sino también lo han dejado mejor. Entonces, al final ellos enseñan que existe el turismo, que podemos visitar las cosas, pero que también debemos cuidar lo que visitamos si queremos disfrutarla en el futuro. Vale, guay. Muy buena. Y la otra alternativa que nos falta, ¿cuál se ha elegido? Cristina, no, Carla, estáis con vosotros, pues Raquel, Claudia, Dacil. ¿Quién se anima del grupo a hablar? Estábamos, Coy, hola, te saludo, perdón que me incorporé un poquito tarde. Bueno, había dudas de a qué te referías, ¿no? Entonces, bueno, hubo un pequeñito debate, no apostamos por ninguna en concreto, pero Raquel comentaba una en la que ella está participando, que es Senderos en Familia, y yo había propuesto la de, pues eso, grupos de consumo tipo Alborinco, la Carrucha Verde, ¿no? Que hay en las diferentes islas, ¿no? Pues si queréis, como ya tenemos una de paseos, que se imagino que Senderismo en Familia tendrá más similitudes con la del turismo que nos han comentado, aunque sea otra cosa, es decir, pero que tiene más similitudes, cogemos la de la alimentación para que haya, bueno, como más diversidad de temas.
¿Aparece? La he sacado yo en mi presentación, que saca un coche un poco destartalado. Regreso al futuro. Sí, es la canción de Regreso al Futuro. Entonces, es el DeLorean que estaba roto. Pues lo que voy a plantearos ahora es que lo hemos arreglado. Es decir, que desde BEMAG que habéis estado trabajando en una serie de talleres y habéis arreglado el DeLorean. Y entonces lo que vamos a hacer es ahora viajar al futuro dentro de 20 años. Como tenemos el coche, ahora ya podemos viajar y tenemos... Cada grupo va a trabajar hay una ficha que están aquí enlazadas, podéis ir al chat ahora y las veis aquí que pone grupo 1, grupo 2, grupo 3. Es la misma fichita para que cada grupo podáis, ¿no? el verla, y entonces ahí os vais a encontrar, si queréis podéis irla abriendo. Bueno, pues una pone 2042 y la idea es que, bueno, pues que os comportáis, o sea, que rellenemos, ¿no?, esta ficha a partir, ¿no?, de describir una visita a esta experiencia en 2042. Es decir, una parte sensorial, es decir, de qué nos encontramos, cómo, bueno, qué aspecto tiene lo que nos encontramos, cómo huele, sonidos, personas, qué hace la gente en esta experiencia, qué valores imperan, cuál es el ambiente, ¿no?, un poco general. Y luego vamos a seguir pensando, ¿no? Es decir, vamos a ir profundizando un poco en cómo se fue transformando el prototipo inicial que vosotras conocéis en 2022, bueno, pues qué transformaciones fue sufriendo, qué dificultades tuvo que hacer frente. Vamos a pensar, ¿no?, alguna anécdota personal, ¿no?, que hemos vivido, o sea, que han vivido personas que forman parte de esta experiencia en 2042. Bueno, pues cómo se democratizó su acceso y su funcionamiento para incorporar a una pluralidad de gente amplia, que hizo que se volviera atractiva para la población, para la sociedad, cómo se fue replicando por el territorio y bueno, pues acabar poniendo un titular, ¿no?, de una noticia de un periódico local de 2042 en el que se hable de esta iniciativa. ¿Vale? Bueno, pues nos compartís un poco cómo han sido vuestros futuros. ¿Qué reflexiones nos traéis de estas iniciativas en 2042? ¿Qué os habéis encontrado? ¿Quién empieza? Operativa. Turismo. Nosotras somos el grupo 1, pero lo digo por si vamos a seguir un orden, pero nuestra iniciativa era un poco complicada bueno, nos ha resultado un poco complicada de imaginar en el futuro. Entonces, más bien hemos imaginado los paisajes que transitábamos en relación de ahora al futuro. Entonces, imaginándonos que estábamos transitando pues la cumbre, por ejemplo, en el futuro. Vale, venga, compartirnos lo del tirón, a ver un poco qué os ha... Venga, ya lo hacemos así. Vale, además hemos tenido dificultades porque operativamente éramos 3, Kataisa solo estaba pudiendo escuchar, no podía participar, y Carla no tenía micro. Entonces ella escribía y el resto leíamos, y Nina y yo intentábamos llevar una conversación. Pero bueno, aquí está lo que tenemos. ¿Cómo describiríais una visita a la experiencia de 2042? Pues nos estábamos imaginando un paseo por la cumbre en la que veíamos una sociedad bastante más organizada, con medios diferentes de comunicación. No había tierra de cultivo abandonada, mucha más gente vivía en la cumbre, no era una cumbre vaciada, y saludábamos a la gente que estaba trabajando en la tierra. Veíamos que había mucha más conexión con la naturaleza entre los habitantes e incluso los turistas, y reconocían la interdependencia de las personas con la propia naturaleza. En la segunda pregunta, que era ¿qué transformaciones sufrió el prototipo inicial? ¿Cómo ha ido cambiando en estas 2 décadas y tal? Decíamos que las actividades de turismo se convirtieron en actividades de colaboración para poder ayudar, porque también decía esta pregunta que qué dificultades tuvieron que hacer frente. Entonces decíamos que el turismo acabó convirtiéndose en
actividades de comunidad o de colaboración en la que hubo un punto en el que teníamos que ayudar a la gente a restaurar las casas o poner en marcha las tierras de cultivo en lugar de dedicarnos a hacer turismo meramente complaciente, que hubo un momento de trabajo colaborativo, ¿no? Y que vimos que en ese momento el turista era de muchos menos kilómetros, era más local, la gente no se podía permitir grandes distancias o grandes viajes, sino que era más pues gente de la isla o gente de España también los que estaban ayudando en este proceso, pero que el turismo pues ya no se alojaba en los grandes hoteles todo incluido, sino que prefería ir al campo a colaborar y a tener experiencias diferentes, como por ejemplo hacer un queso o ver a la gente hacer artesanía en lugar de comprar artículos de China. Y que entre las dificultades, pues mucha gente tuvo que cambiar de profesión, de modo de vida. Hubo que hacer una restauración económica del antiguo modelo al actual, y el modelo es mucho más colaborativo y distribuye las necesidades básicas, como por ejemplo el agua, la energía o el alimento. Algunas anécdotas, pues nos hemos imaginado, por ejemplo, que había reuniones participativas en las que semanalmente se distribuía el agua. Decíamos qué necesidades tenía cada cual, pues oye, hay mucho calor, tenemos que regar más, o hay muchos turistas, se tendrán que bañar, etcétera. Y en estas reuniones semanales que distribuían las necesidades, los turistas también participaban de ellas, para entender, bueno, pues nos podemos duchar, pero podemos usar este jabón para luego regar con este agua y tal, y había como un acuerdo entre las partes para llegar a este consenso, ¿no? Y las experiencias del turismo eran también de descanso, pero compartiendo y conociendo a la gente del lugar y no en entornos artificiales. En la tercera pregunta, ¿cómo se democratizó su acceso y funcionamiento? Si me estoy enrollando mucho, pasamos a otro grupo, ¿eh? No, dale. Vale, esta es breve porque nos queda muy poquito. ¿Cómo se democratizó su acceso y funcionamiento para incorporar a una gran pluralidad de perfiles sociales? ¿Qué hizo que se volviera atractiva para la población? Pues se tuvo en cuenta a la comunidad y a sus necesidades, la posibilidad de que pudiera sustentar la vida de la comunidad gracias al beneficio de un modelo turístico sostenible, sustentable y respetuoso. Y hasta aquí hemos llegado. Bueno, era poco tiempo, o sea que... Bueno, pues un aplauso virtual. Luego comentamos. Grupo 2, ¿qué nos contáis de cómo evolucionó aquella victoria sobre el puerto? La paralización del puerto. Ah, cambiasteis, vale. Pues darle. Guzmán o Estefi, que yo hablé antes ya. Que luego no me cayó ni bajo el agua, ¿eh? Yo creo que Estefi, que tiene más experiencia también en lo que hablamos. Siempre me toca a mí. Bueno, a ver, ¿de qué tema íbamos a hablar? Del compostaje. Ah, es cambiar compostaje. Bueno, está muy bien. Parece que en cada sesión estoy hablando de ello. Bueno, cierre de ciclos metabólicos. Bien. A ver, también tengo que decir que todas esas preguntas y pensamientos a mí me ayudan a definir un poco más el proyecto que estamos llevando a cabo de momento. Sí, nosotros pensamos en proyectos como compostaje en la laguna, que es hacer compost en el colegio, en la universidad en la laguna, y en la palma orgánica, que hacen por parte de las instituciones del Cabildo las charlas para la población para saber hacer compost comunitario o compost en su propio finca, creo. Y yo al mismo tiempo estoy en un proyecto que hacemos compostaje en los colegios. Entonces, a raíz de eso, pues
yo he dicho mi futuro imaginario lo mejor posible. Era de que al ser España en comparación con las Canarias ya está avanzando y ya tienen los contenedores, pero en Canarias todavía no existe el 5.º contenedor. Entonces, en el futuro hemos aprovechado este hueco que tenemos de momento, que parece no un beneficio, sino el contrario. Como un déficit, una carencia. Un déficit de momento, que nosotros no tenemos el 5.º contenedor de momento, que eso nos ha hecho ahora repensar toda la forma de reciclaje de materia orgánica y hemos logrado de convencer a los cabildos de las islas que un compostaje a nivel local, incorporando los vecinos, los grupos más aislados en huertos ecológicos y tal, y a raíz de eso pues se ha entendido que hacerlo más local posible es más sano y también crea trabajos nuevos locales y ha enseñado que las grandes empresas en Canarias no se van a llevar otra vez la tarta entera, sino se lo lleva cada comunidad local que quiere impulsar estos proyectos, por lo cual en 2042 pues se hacen muchas acciones en los barrios, hay huertos urbanos, hay huertos o espacios compartidos también en los pueblos, los colegios son un espacio de intercambio y todos hemos reconectado con la naturaleza, con la sociedad, con nuestros vecinos y con el consumo local y saludable. Entonces, eso ha pasado porque, a ver qué ponemos. Sí, de hacerlo digamos, empezar en pequeño, pero de hacerlo en los colegios ha hecho que se multiplicaba muy rápido el conocimiento y a raíz de eso pues se transformaron no solo los colegios y los alumnos, sino las familias enteras, que eso hizo cambiar los barrios y las dificultades eran que, bueno, que por ejemplo la gente no sabía que se composta, por lo cual ya entendimos que no hace falta importar tantos productos, sino consumir más lo local sin envases y lo que se puede hacer en el barrio local, que al mismo tiempo apoyamos la gente que conocemos porque son de nuestro barrio. Al mismo tiempo había la dificultad del petróleo, que ha hecho que los barcos no pueden venir tan rápido a Canarias y entonces nos faltaba mercancía, por lo cual teníamos que buscar alternativas locales y hemos empezado a plantar y enfocarnos más a lo que podemos hacer aquí entre islas y no importarlo todo desde fuera. ¿Qué más? Tengo que leer lo que... Yo siempre estuve hablando y los chicos escribiendo, entonces ahora es como... las anécdotas, sí, por ejemplo, la falta de esos materiales que no pudieron llegar en barco, pues nos hizo repensar todo, igual que lo hizo, por ejemplo, el COVID, ¿no? Que ahí también pues faltaban materiales y al final pues uno pensaba que puede hacer quizás casero, que podemos buscar aquí local, se impulsaron más los proyectos de las cestas que llegaron directamente a la casa. Entonces todo eso nos hizo la población cambiar y buscar alternativas locales. Al mismo tiempo pues entendíamos que todos somos una sociedad de personas, que necesitamos la sociedad como ánimo entre todos y dar beneficios uno al otro porque lo vamos a recibir de vuelta, porque todos nos cuidamos y sí, que todo es al final una experiencia, ¿no? Es que no se trata solo de hacer compostaje, sino que se trata de pasar un buen rato, pues quizás con las personas que necesitan ayuda, que ya se sienten solos, pero al venir al huerto y poder pasar un buen rato ahí, pues hacemos sentirse mejor a ellos.
Y las titulaciones de las noticias eran Canarias se acerca a la soberanía alimentaria o la red de compostaje comunitaria se extiende ya por toda Canarias. Y ya está. No se te escucha. Tienes el micro apagado. Vale. No, decía que ese viaje, ¿no?, hacia el urbanismo y la soberanía alimentaria desde el residuo conecta muy bien además con el siguiente grupo, ¿no?, con la cooperativa de consumo. ¿Qué nos contáis? Raquel, ¿tú te animas? Dasil, Yo no noté nada. Maite. No se te Dasil. escucha, Dasil. You for president. Yo puedo leerlo, pero si me ayudas un poco, Claudia, para comentar y eso. Vale. Yo animo a Raquel que te ayude ella, ¿vale? Vale, pues Raquel, ayúdame. Vale, a ver. La primera pregunta. Nosotras escribimos que se vería más la superficie del suelo cultivado, los olores gratificantes y existiría más empleo para los habitantes de la zona. Las personas que nos encontramos serían más sanas, agricultoras, con éticas más humanas y para la sociedad y el paisaje. Y las personas trabajarían en grupo en un presente exitoso y buscan un futuro cada vez mejor. El clima sería más cálido, pero en transición a mejorar, con la esperanza. Y los grandes comercios quebraron porque las cooperativas alimentarias repartirían alimentos al kilómetro cero por las casas, generando mucho menos residuos de cómo se hacía en el pasado presente. Bueno. Hablar en esos términos es que te has metido muy bien en el juego de rol. Bueno, los paisajes que veía el grupo de Cristina cuando se iban a la cumbre y demás, pues son los paisajes nuestros, porque nosotros estábamos viendo todos esos terrenos que hoy están sin cultivar. Pues las personas cultivarían esos terrenos, unos con tomates, otros con lechuga, otros con apio, etcétera, etcétera. El paisaje cambiaría y las personas, pues en vez de ir al Mercadona a comprar, que era el ejemplo que poníamos, comprarían el producto local que está vendiendo el propio vecino. Esa cooperativa iba creciendo poco a poco porque todos los agricultores, pues cada uno, dependiendo de la zona que sea, tendría un cultivo u otro cultivo, haciéndole el vacío pues a las grandes superficies. Lo de democratizar, que pues se habla, o sea, las relaciones son más personales dentro de esa cooperativa con las personas cercanas. Y un poco lo que decía Dasil, que fue la que fue copiando. Redactando. Y el eslogan, falta el eslogan. Bueno, sí, al final, ¿no? Bueno, y la siguiente pregunta, que sería como un poco las transformaciones y las dificultades, pues pusimos que las transformaciones son el aumento del número de trabajadores y de consumidores. En sí se crea como un tejido social, la unión, un poco más del pueblo así, en colaborar y eso. Y también se crean zonas de cultivo asociadas a las casas y zonas urbanas, que no solo, o sea, es como que la gente se anima más a hacerlo y por su cuenta, más que solo ir a comprar o que te lo repartan, porque la mentalidad ha cambiado. Y además de alternativas como necesidades básicas para la población. Y las dificultades fueron básicamente el cambio de rutina del consumismo a uno más ecológico. Ahí decíamos que utilizábamos el compost del grupo 2, que ya no generamos tantos residuos, sino que los mismos residuos son los residuos orgánicos que íbamos a devolver a la tierra. Habéis desarrollado organopónicos. Y para la siguiente pregunta respondimos más a la segunda que a la primera porque se nos hizo un poquito corto el tiempo, entonces la de
que es lo que hizo para que se volviese atractiva para la población. Y bueno, existe una demanda de productos saludables y sanos, donde la manera de cuidar el territorio es cultivando responsable, sostenible y ecológicamente. Y que se realizaron charlas para concienciar a las personas de que existen mejores opciones de alimentación y satisfactoriamente fueron aceptadas por la población, fomentando la transición a un consumo sano y beneficioso. Y la siguiente no la tenemos, y el eslogan o el titular de la noticia del periódico, pues pusimos dos, porque fue lo último que decidimos al final, y pusimos el 80% de la isla se abastece de producto agroecológico, y así otro medio eslogan, pues Canarias 100% soberanía alimentaria. El segundo es más, el primero es más noticia para celebrar esa economía residual que queda muy bien. Pues muchas gracias para el grupo 3 también. Gracias. Bueno, o sea, podríamos, o sea, si quisiéramos seguir profundizando, es decir, podríamos coger cada uno de estos futuros y bucear más en ellos, buscar algunas contradicciones, podemos problematizarlos, o podemos, al contrario, seguir, por ejemplo, haciendo juegos de, bueno, pues de enriquecimientos cruzados, es decir, podríamos pensar cómo relacionamos los tres futuros, o sea, las tres alternativas, ¿no? En el caso del compost y bueno, pues todo el escenario agrícola pues también tendría mucho que ver, es decir, que podríamos jugar, ¿no? Es decir, que las posibilidades metodológicas yo creo que son, bueno, pues todo lo que se nos vaya un poco viniendo a la cabeza, ¿no? Es decir, un poco, ¿os ha costado así a nivel personal el ponernos a imaginar, el cambiar un poco de chip, O sea, a mí personalmente no me ha costado, pero yo siempre vivo como en mi mundo sueño. No existen las grandes empresas, entonces creo que es un poco utópico de un cambio tan local como lo queremos. Para eso no sé si, o sea, me gustaría que eso podría ser realidad, pero no sé si va a ser posible con todo el dinero todavía que se mueve hoy en día y los intereses que hay detrás y el cambio que tiene que haber en esas mentes. Tendemos, ¿no?, a generar escenarios muchas veces, también la propia metodología, el tiempo, es decir, que son como muy simples, a veces tenemos una mirada como de un retorno, ¿no?, casi a la sociedad preindustrial romantizada un poco, a veces eludimos, ¿no?, el integrar, ¿no?, situaciones de conflictividad dentro de estos escenarios de futuro, ¿no? En algunos casos se ha nombrado, ¿no?, el tema de la escasez, pero bueno, todo eso, bueno, normalmente deriva, ¿no? Y los contextos son mucho más conflictivos, ¿no? Y los escenarios de transición que estos, bueno, pues escenarios que las fotos, ¿no?, un poco que imaginamos, ¿no?, así a bote pronto, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco, bueno, que son elementos, ¿no? Es decir, que podríamos seguir sacándole pegas también a todo esto. Pero bueno, sobre todo era una invitación, ¿no? Es decir, que el juego era sobre todo el colectivamente trabajar con esto, ¿no? Un poco que vierais, bueno, pues una herramienta súper básica. Es decir, nosotros a esto a lo mejor le dedicamos, bueno, 2 tardes, como 6 horas, a lo mejor pues a trabajar solo esta parte, ¿no? De trabajar una mirada apreciativa sobre una experiencia, proyectarla, trabajarla bien y que construir una narrativa, ¿no?, también sobre ella. Así que yo creo que esto es una invitación simplemente a que en los ámbitos profesionales, activistas o de la propia vida, pues que nos apropiemos, ¿no?, un poco también de estas metodologías, que juguemos con ellas, que experimentemos sobre todo y que bueno, pues si muchas personas además venís, ¿no?, del ámbito educativo, ya sea formal o no formal, bueno, pues normalmente es algo que no hacemos. Es decir, aunque la gente que está más en los movimientos sociales le pueda resultar un poco más fácil entrar o tenemos una predisposición más, bueno, pues a jugar, ¿no?, en buena medida, porque esto no deja de ser un juego, pues a hacerlo, ¿no?, con otras personas, ¿no?, que yo creo que es parte de bueno, pues como del pequeño aporte, ¿no?, que traíamos hoy, que tenía que ver con esto.